Y cuando Dios no está en el primer lugar de las familias, el resultado es lo que vemos. El resultado son los problemas sociales que hoy aquejan a nuestra nación. Y aunque evidentemente eso no excusa de ninguna manera al delincuente o al malhechor, tenemos que ser conscientes. La realidad práctica es que hasta que no haya hogares transformados por el Evangelio, no tendremos ni la más mínima esperanza de cambio para nuestra nación. Mucha gente espera que el cambio de la nación venga a través de un político, venga a través de alguien que de alguna manera haga las cosas diferente, pero la realidad es que si el hogar, si la base de la sociedad, que es la familia, no es transformada, va a ser imposible que podamos ver ese cambio que tanto anhelamos en nuestra nación. Si queremos ver un cambio real en nuestra sociedad, tenemos que empezar por la casa. Y eso implica el rol del padre. El rol del padre. Aunque a muchas feministas tal vez no les guste, el Señor ha dicho en su palabra que el hombre es la cabeza del hogar. Por lo tanto, el hombre tiene una responsabilidad delante de Dios. Una responsabilidad de poder reflejar el carácter de Jesús. Y hoy vamos a estar viendo precisamente una, tal vez de las parábolas más conocidas que Jesús contó, donde se habla o tradicionalmente se le llama la parábola del hijo pródigo. Pero cuando miramos con detalle esta parábola, nos podemos dar cuenta que el personaje central no es el hijo pródigo. El personaje central de esta parábola es el padre. El padre que tiene que lidiar con un hijo menor que en su rebeldía pide su herencia y decide irse de la casa, y tiene que lidiar también con un hijo mayor que en su orgullo, en su vanidad, se creía mejor o se creía merecedor de lo que su hermano tenía. Vamos a mirar Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Muchos predicadores entienden que más que llamarla la parábola del hijo pródigo, esta debería ser llamada la parábola de un padre amoroso y perdonador. La parábola de un padre amoroso y perdonador, que esos son los atributos que vemos precisamente en nuestro Dios. Vamos a leerla y luego comenzamos este tiempo con oración. Dice Lucas 15:11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino,
y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, queremos pedirte que tú uses esta porción de tu palabra para mostrarnos cómo debe ser la paternidad, para mostrarnos ese atributo tuyo, esa identidad que tú has colocado para revelarte a nosotros, que eres un Dios Padre. Ayúdanos a recordar, Señor, que si realmente queremos vivir la paternidad, necesitamos mirarte a ti. Necesitamos el ejemplo del Padre perfecto, el Padre que no se equivoca, el Padre que hace cada cosa de la manera recta y perfecta. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de la importancia de ser edificados en la paternidad, para que podamos ir a nuestros hogares y reflejar, no solo con palabras, sino con acciones, el hecho de que somos llamados por ti a vivir como padres que te honren y padres que reflejen el carácter de Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, en este tiempo a ser edificados por tu palabra, que tu Espíritu Santo sea convenciéndonos de pecado, sea llevándonos a ver aquello que tenemos que cambiar, y que podamos, Señor, el día de hoy salir de aquí motivados y convencidos de la importancia de vivir para ti. Padre, ayúdanos, Señor, no podemos en nuestras propias fuerzas, te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, esta parábola del hijo pródigo, o más bien esta parábola del padre amoroso y perdonador, nos recuerda cómo es el carácter de Dios, cómo es el carácter del Padre perfecto, del Padre que no se equivoca, del Padre que hace cada cosa conforme a su voluntad. Y hoy vamos a estar viendo 5 cualidades. Yo quise organizar estas cualidades usando el acróstico de Padre, para que usted los pueda recordar y ojalá se los pueda llevar memorizados en su mente. Vamos a usar el acróstico Padre para ver las cualidades que esta parábola nos enseña acerca de un buen Padre. Lo primero que podemos ver que nos enseña este pasaje es que un buen Padre es un proveedor integral. Ahí empezamos con la letra P. Un buen padre es un proveedor integral. Eso es importante, hermanos. En Lucas capítulo 15, el versículo 11, vemos que dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aquí podemos ver que el padre que se menciona en esta parábola era un padre proveedor. Era un padre que durante su vida había hecho el dinero suficiente para poder dejarle una herencia a sus hijos. Con lo que recibió este hijo pródigo le alcanzó para irse a una provincia lejana, muy probablemente una provincia gentil, porque lo que él termina haciendo con los cerdos en una nación judía hubiese sido considerado abominación.
Él se va a una provincia lejana, probablemente enceguecido por su pecado, pensando, no quiero que mi papá me moleste, no quiero que mis vecinos se enteren de lo que voy a hacer, me voy lejos a hacer mi voluntad. Y a despilfarrar, en últimas, toda la herencia que el padre le había dado. La herencia que le dejó este padre muestra que era un hombre comprometido y responsable con la provisión económica para sus hijos. Y es importante eso. Saben que a veces hay cristianos que han caído en la trampa de pensar que la única provisión que deben dar a sus hogares es la provisión espiritual. Hay mucha gente que piensa eso de trabajar, eso de pronto de acumular riquezas, administrar el dinero, eso es mundano. Eso es como terrenal. Eso no le corresponde a un padre. A mí me corresponde más bien la oración, la lectura de la palabra, porque esas cosas sí son espirituales. Pero hermanos, la realidad es que el Señor nos manda como sus hijos, como cristianos, como padres, como cabezas de familia, a que proveamos económicamente para la casa. Eso es una responsabilidad del Padre. Dice Primera de Timoteo capítulo 5, versículos del 7 al 8. Dice ahí el apóstol Pablo, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Óigase bien, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Imagínense, el apóstol Pablo está siendo bastante fuerte con este tema. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Básicamente lo que él está diciendo es que lo mínimo que usted tiene que hacer para no ser peor que un incrédulo, pues es proveer económicamente para su hogar. Obviamente eso no quiere decir que tengo que proveer caprichos, lujos, cosas innecesarias, no, pero la provisión básica es responsabilidad del Padre. Y saben que en ese sentido tenemos un serio problema en nuestra nación. En Colombia cada día se interponen alrededor de 80 demandas de alimento. Cada día que pasa, 80 madres tienen que ir a demandar al papá de sus hijos. Porque resulta que estos padres no quieren responder económicamente. Y la única forma de que ellos puedan hacerlo es precisamente a través de una vía jurídica. Y eso es lamentable. Eso no debería ocurrir. Los padres tenemos que asumir la responsabilidad de proveer económicamente para nuestros hijos. Saben que en Colombia, por ley, un padre debe proveer para sus hijos hasta los 25 años, siempre y cuando esté estudiando. Si ese hijo está comprometido con sus estudios, el padre tiene la responsabilidad legal de proveer económicamente hasta los 25 años. Es una realidad. Y el padre que estamos viendo hoy en la parábola que estamos estudiando había sido responsable en esta área. Ahora, lo que sí es cierto es que la provisión económica es lo mínimo que debemos hacer. Cuando hablamos de la provisión, y por eso la cualidad que coloqué hoy en la letra P es provisión integral. La provisión no se limita simplemente a lo económico. Yo creo que vivimos también en una nación donde mucha gente ha traído esa cultura tal vez arraigada del machismo, de que el hombre cree que está cumpliendo con su deber solo porque trae el pan para comer. Y hay hombres que se jactan diciendo, en mi casa no falta nada porque yo traigo para el arriendo, para la comida, para la ropa, yo proveo lo necesario. Pero eso es lo mínimo. Eso es lo que hay que hacer para no ser peor que un incrédulo. Pero realmente para parecerse a Cristo hay que hacer mucho más. La provisión debe ser algo integral. No solamente hay que proveer económicamente, también hay que proveer emocionalmente. Hay que proveer espiritualmente. Y saben que eso el padre de la parábola también lo había ejemplificado.
Y eso se hace evidente porque cuando el hijo pródigo volvió en sí, él sabía que era mejor el trato que estaba recibiendo un jornalero en su casa que lo que él estaba viviendo en esa provincia lejana donde estaba totalmente apartado de su padre. Él sabía que el padre no solamente le podía ofrecer algo económico, una ayuda, él sabía que aún los jornaleros tenían un trato digno en su hogar. Este padre trata muy bien a sus trabajadores. Dice ahí en Lucas capítulo 15, verso 17, y volviendo en sí, cuando el hijo pródigo vuelve en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. La razón por la que el hijo pródigo quería ser un jornalero es porque él sabía que había un trato digno ahí. Él sabía que estando como jornalero le iba a ir mejor que estando con los cerdos en esa provincia lejana. Saben que aquí también hay una aplicación para los padres. Hay personas aquí o hay padres aquí que tal vez manejan personal en una empresa. Tal vez usted tiene que lidiar con personas en su lugar de trabajo. Saben que nuestros hijos están observando esa relación. Nuestros hijos están viendo cómo trata mi papá a los jornaleros. ¿Cómo trata mi papá a los empleados? ¿Cómo trata mi papá a sus compañeros de trabajo? Y muchas veces la decisión de un hijo de estar al lado de su padre va a estar ligada directamente a la manera como él vio que trataba a sus semejantes. Hermanos, y eso es muy importante, porque la responsabilidad que tenemos como padres es que somos los referentes espirituales para nuestros hijos. Nuestros hijos están observando nuestro comportamiento y ellos están viendo cómo manejamos la empresa, cómo trabajamos, qué es lo que hacemos, cómo es nuestro trato hacia el prójimo. Y eso quiere decir que tenemos una gran responsabilidad porque necesitamos modelar con nuestra conducta que realmente vivimos para Cristo. Saben que en Efesios capítulo 5, vamos a llegar ahí eventualmente en la serie expositiva que estamos desarrollando. En Efesios capítulo 5 se habla puntualmente de la responsabilidad del marido con su esposa. Efesios 5 en el verso 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Saben que no es casualidad que este pasaje esté ubicado justo antes de Efesios capítulo 6? Efesios capítulo 6 es el mandato de Dios a los padres, pero Dios sabía que para ser un buen padre, primero debo ser un buen esposo. Saben que en nuestra cultura se ha vuelto muy común separar esas dos cosas. Hay gente que dice, bueno, yo tal vez no fui un buen esposo, pero un buen padre sí soy. No, eso no se puede. A la luz de la palabra, si tú eres un mal esposo, si tú tratas mal a la que es tu compañera de pacto, no puedes ser un buen padre, no vas a ser un buen ejemplo, no vas a ser una buena referencia espiritual para tus hijos. Es una realidad. No podemos separar el hecho de que la familia, como Dios la ha diseñado, es precisamente un hombre y una mujer que se aman y reflejan el evangelio. Es en ese contexto donde los hijos van a ser criados en el temor del Señor. Es en ese contexto donde los hijos van a poder ser
edificados. Por eso, hermanos, es muy importante que examinemos nuestras relaciones matrimoniales. ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Usted quiere ser un buen papá? Pregúntese cómo está en su rol como esposo. ¿Cómo está tratando a la compañera que Dios le dio? Es fundamental eso. Si no hacemos bien nuestro rol como esposos, no podemos esperar que nuestros hijos sean imitadores nuestros. No podemos esperar que nuestros hijos quieran tampoco casarse. ¿Saben que una de las razones por la que tenemos tantos jóvenes hoy en día que no quieren saber nada del matrimonio? Usted va a la universidad y le pregunta a los jóvenes sobre el matrimonio y la mayoría les da miedo. La mayoría dicen, no, yo casarme no, jamás. Pero si usted indaga un poco más a ese joven o a esa jovencita, se va a dar cuenta que la razón por la que no quiere es por el mal testimonio que hay en casa. Es porque ha visto cómo su papá y su mamá parecen perros y gatos. Y el joven está pensando, no, si eso es el matrimonio, yo no quiero eso. Para estar en esa situación, no. Mejor la unión libre. Y si me aburro, me voy. O mejor simplemente un noviazgo y ya. Esa es la condición en la que se encuentra hoy en día nuestra sociedad. Pero hermanos, para poder ser imitadores de Dios en ese carácter paternal, tenemos que ser conscientes de que somos ejemplo. Somos ejemplos para bien o también para mal. Si nosotros nos comportamos de una manera inapropiada en el hogar, también nuestros hijos van a ver eso. Y en base a lo que ellos vean en nosotros, probablemente van a tomar también decisiones en su vida. Dice Gálatas capítulo 5, ese es el famoso pasaje del fruto del Espíritu. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando hablamos de la provisión integral del Padre, la provisión integral incluye el fruto del Espíritu. Su hijo debe poder ver en usted como padre el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, como el nombre lo dice, es fruto del Espíritu. Hay que caminar en el Espíritu, hay que andar en el Espíritu para que este fruto se dé. Imagínense por un momento la paciencia que tuvo este padre. La paciencia para soportar que su hijo menor le pidiera la herencia en vida. Saben que en el contexto judío eso fue una falta de respeto enorme. Básicamente este hijo insolente le estaba diciendo a su papá, prefiero que estés muerto. Yo preferiría que tú estés muerto para que ya me entregues mi herencia. Imagínense el dolor para ese papá. Imagínense la paciencia que hay que tener para no cogerlo a correazos. Yo creo que si hubiese sido un padre santandereano, por lo menos se hubiese llevado unos buenos correazos monosílabos. ¿Se acuerdan del quinto mandamiento? Honra a tu padre. Por lo menos se hubiese llevado un reproche, una tanda. Pero lo que vemos es un carácter impresionantemente paciente. ¿Saben qué hizo este padre ante la insolencia de su hijo? Dijo, ¿está bien? ¿Eso es lo que tú quieres? Ahí lo tienes. Era algo que incluso él podía negarse totalmente. Él podía haber dicho no. ¿Qué te pasa? Tú sabes que el orden para que eso suceda es cuando yo muera y no lo voy a hacer, no te voy a dar tu herencia. Pero saben que este padre sabía que su hijo necesitaba darse cuenta que este mundo no le puede llenar. Que este mundo caído al final solamente le va a traer insatisfacción y frustración. Por lo tanto, él decide dejarlo. Y eso es algo que realmente solo el Señor puede hacer. Obrar en el corazón de un padre para que él pueda mostrar este tipo de paciencia, que es la paciencia que vemos en Dios. Salmos capítulo 103, en el versículo 10, dice ahí la palabra, no ha hecho con nosotros
conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Hermanos, a pesar de la evidente necedad e insolencia de este hijo, su padre decidió ser paciente con él. Decidió evidenciar, proveer el fruto del Espíritu Santo, el fruto de la paciencia, el fruto del amor, un amor muy paciente, y eso nos lleva al segundo punto de la mañana de hoy. Un padre imitador de Dios debe amar, ahí tenemos la letra A, ama incondicionalmente. Un padre piadoso, un padre imitador de Dios, ama incondicionalmente. Hermanos, es fácil amar a un hijo cuando toma buenas decisiones. Es fácil amar a un hijo cuando se comporta bien, cuando nos hace sentir orgulloso. Que otros digan, ese es el hijo, ese es mi hijo. Que todos digan, qué buen ejemplo, qué buen papá debe tener. Ahí es fácil amarlos. Pero cuando tenemos que lidiar con un hijo pródigo, cuando tenemos que lidiar con un hijo que básicamente nos está diciendo en la cara, prefiero que estés muerto, preferiría que no formes parte de mi vida, preferiría estar lejos de ti, es ahí donde vamos a necesitar llenura del Espíritu Santo para poder mostrar este tipo de amor incondicional. Hermanos, los padres que quieren ser imitadores de Dios deben amar incondicionalmente a sus hijos. Romanos capítulo 5 nos muestra cómo es el amor de Dios. Un amor que no está condicionado a lo que nosotros hacemos. Un amor que no depende de si nos portamos bien o no. Es un amor que tiene su fuente en Dios. Dice Romanos capítulo 5 en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El texto no dice Dios muestra su amor para con nosotros en que esperó que tomáramos buenas decisiones para luego amarnos. Esperó que nos limpiáramos primero de la inmundicia, de ese olor a cerdo, para luego amarnos. No, Él nos amó así, siendo pecadores. Es el amor de Dios, es un amor incondicional, es un amor que no depende de lo que hacemos. Dios nos amó siendo pecadores, y eso es lo que vemos que el padre de esta parábola hizo. Él amó a su hijo, a pesar de que le había ofendido. Fue una ofensa haber pedido la herencia antes, pero aún así decidió amarlo. Miren lo que dice Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 en el versículo 20 dice, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, miren la reacción del padre. Lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Saben que para haber recibido esta herencia, este hijo menor debía tener alrededor o como mínimo unos 20 años de edad. Era la edad legítima para que él pudiese ser heredero o ser adoptado como hijo, recibiendo como tal la herencia. Pero eso implica que este hombre o este padre que estamos estudiando hoy era un hombre ya de avanzada edad. Era un hombre que también en la cultura judía no era bien visto que un hombre mayor corriera. De hecho, era algo bastante peligroso. Él tenía que haber tomado su túnica, haberse subido la túnica y ceñírsela a su cuerpo y luego salir corriendo. Pero era muy peligroso. Para un hombre de esta edad, probablemente le podía hasta costar la vida. Pero saben que en este momento, cuando él ve a su hijo, a ese padre ya no le importó. No le importó el peligro que estaba corriendo. No le importó las normas culturales que habían en la época.
Él dijo, mi hijo está de vuelta. Mi hijo está de vuelta y voy por él. Ese amor del Padre no estaba condicionado al arrepentimiento del Hijo. Nótese que hasta este punto ni siquiera el Hijo le ha manifestado su arrepentimiento. Simplemente Él lo vio y cuando lo vio corrió hacia Él. Eso habla de un amor entrañable, un amor que sale de adentro. Las fibras habían sido conmovidas de este Padre para que Él ahora fuera al encuentro con su Hijo. Y después de ese encuentro, sí vemos que el hijo pródigo manifiesta su arrepentimiento. Dice Lucas 15 en el verso 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esa es la evidencia de un verdadero arrepentimiento. Él no culpó a su papá. No le dijo, papá, pero es que usted es un irresponsable, ¿cómo me va a dar esa herencia? Usted sabe que yo ando descarriado y me va y me suelta esa herencia. ¿Usted es el responsable? O no, eso fue mi hermano mayor. Es que mi hermano, como él se cree el mejor de esta casa, entonces yo por eso me fui, porque tengo un hermano que me molesta, que se cree superior. No, él no culpó al hermano, no culpó al padre, no culpó las circunstancias. Es que en esa provincia lejana donde yo fui, puros ladrones, me despilfarraron la herencia, me acabaron la platica. No, la evidencia de su arrepentimiento es que él está reconociendo y diciendo, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No está responsabilizando a otras personas, no está culpando a las circunstancias, está reconociendo que ha pecado en contra del cielo y en contra a su Padre. Y es interesante el orden, hermanos, porque primero el Padre lo buscó. Primero el Padre fue a él cuando él estaba lejos. Él lo vio a lo lejos y el Padre corrió a él. Y de la misma manera, luego él reacciona y reconoce su pecado y muestra ahora amor hacia su Padre. Lo mismo que vemos en la salvación. La Biblia dice en 1 de Juan 4:19 que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fue ese amor de Dios el que nos movió, nos sacudió de tal manera que ahora le amamos. Ahora entendemos que Él es la razón de ser de nuestras vidas. Ese tipo de amor incondicional también lo debe tener un padre por su hijo. Nótese que el padre en esta historia no sermoneó a su hijo. No le dijo, venga para acá, yo le voy a dar una clase a usted. No se meta con los cerdos. Usted es un inmundo, un sucio. Venga, yo le muestro Levítico y vamos a estudiar la ley ceremonial para que usted sepa cómo estar puro ritualmente. No lo sermoneó, no lo reprochó, ni siquiera le puso condiciones. Bueno, usted entra a esta casa, pero de aquí en adelante, para que usted no vuelva a hacer lo mismo, vamos a cumplir con estas normas. No, ni siquiera le pidió que se purificara, sabiendo que él venía en un trasfondo de estar con los cerdos. La cultura judía era un animal inmundo, pero aún así no vemos que el Padre condicionara su amor a eso. No lo hizo firmar un compromiso. Bueno, usted me firma aquí este papel donde usted se compromete a no volverme a hacer eso. No, el Padre lo amó sin condiciones. Un padre ama incondicionalmente a su hijo. Por supuesto, eso no quiere decir que como padres no podamos establecer ciertas normas con nuestros hijos o que no podamos tener alguna medida en común acuerdo con ellos, pero la base de todo debe ser siempre el amor. El amor del padre por su hijo fue lo que le motivó a buscarlo. Fue lo que le motivó a correr, aun cuando era mal visto que un anciano lo hiciera. Pero corrió porque amaba a su hijo. Quería mostrarle a ese hijo el amor de Dios. Y como padres tenemos ese desafío también. Tal vez hay algunos aquí que tienen hijos pródigos. Tal vez hay algunos aquí que tienen hijos que les han ofendido, que les han hecho cosas
por las cuales su corazón está herido. Pero si ese es tu caso, yo quiero animarte a que tú mires el amor de Dios. Contempla ese amor que te amó a ti aún siendo pecador, que no te demandó algo, que no te exigió obras, no te exigió que dieras fruto para amarte. No, Él te amó en tu condición, en tu bancarrota espiritual. Entonces déjame preguntarte, a manera de aplicación, en estos primeros 2 puntos o estas 2 cualidades que hemos visto, ¿cómo está la provisión integral en tu casa? No estoy hablando solo de lo económico, no estoy hablando solo de lo espiritual. ¿Cómo está la provisión integral? ¿Tú estás proveyendo económica, emocional y espiritualmente para tu casa? Esa es tu responsabilidad, papá. Esa es mi responsabilidad también como padre. Debemos ser proveedores integrales para nuestra esposa y para nuestros hijos. También pregúntate, ¿cómo está tu relación matrimonial? Tu relación matrimonial es el cuadro del evangelio que tus hijos ven todos los días. Tu relación matrimonial es la referencia que ellos tienen para aprender y ver cómo es un matrimonio cristiano. ¿Tus hijos ven en ti un ejemplo digno de imitar? ¿Tus hijos ven en ti el esposo que ellos quisieran un día ser? Debemos trabajar en eso, hermanos. Pregúntate también, ¿eres un padre paciente o más bien eres un padre impulsivo? ¿Qué hubieses hecho tú si tu hijo te pide la herencia? En un contexto donde eso significaba que deseaba tu muerte. ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Eres un padre paciente o un padre impulsivo? Que tal vez hieres a tus hijos con tus emociones o tus reacciones emocionales y airadas. ¿Cómo estás en eso? ¿El amor hacia tus hijos depende de lo que ellos hacen? ¿Depende de su comportamiento? ¿Los amas cuando se portan bien y los rechazas cuando se portan mal? Eso es un amor condicional. Eso es un amor parcial. Ese amor no refleja el amor de Dios. ¿Has aprendido a amar a tus hijos incondicionalmente? ¿Tus hijos saben que sin importar lo que ellos hagan, tú los vas a seguir amando? Ese es el amor del Padre. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Hermanos, siguiendo con el acróstico que estamos estudiando la mañana de hoy, un padre que es imitador de Dios también es alguien que está dispuesto a perdonar. Esa es la letra D. Está dispuesto a perdonar. Saben que una de las razones por las que a veces esta fecha del Día del Padre llega a ser muy emotiva es precisamente porque hay heridas entre padres e hijos que no se han sanado. Hay padres que tal vez están aguardando en su corazón rencor, resentimiento, porque tal vez sus hijos les hirieron, porque tal vez sus hijos no les llaman una fecha como hoy. Sus hijos tal vez no quieren tener ningún tipo de contacto con ellos. Sus hijos se están comportando hasta cierto punto como el hijo pródigo. Están huyendo de su padre y no quieren saber nada de él. Es probable que haya personas aquí que estén en esa situación, personas que hayan sido heridas profundamente por ciertas actitudes o por ciertos comportamientos de sus hijos. Si ese es tu caso, déjame darte un versículo que te pueda ayudar. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 nos recuerda cuál es la base o cuál es la clave para poder perdonar. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 13 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La clave para perdonar a tu prójimo es que mires a Cristo.
Si tú miras la ofensa que te hicieron, tú no vas a perdonar. Si el padre de esta parábola estuviese pensando todo el tiempo en que su hijo prácticamente lo quería ver muerto, él no lo perdona. Si nosotros estamos todo el tiempo meditando en lo que nos hicieron, vamos a acrecentar la herida. Vamos a hacernos más daño. Pero si en vez de mirar lo feo que te pasó, la herida que te causó un hijo, empiezas a mirar a Cristo y empiezas a mirar lo que tú le hiciste a Él, porque tú has ofendido a Dios, tú has hecho cosas que a Él no le agradan y aún así Él te tiene acá, te tiene respirando. Si tú empiezas a meditar en lo que Cristo hizo por ti, tú vas a poder perdonar. O tal vez tú estás en la posición contraria, tal vez no eres el padre herido, tal vez eres el hijo al que hirieron. Y eres el hijo que no quiere llamar a su papá hoy, que quiere estar distante porque está pensando en que su papá hizo algo indebido. Este mensaje también es para ti. Tú tienes que perdonar a tu papá. Tú tienes que mirar lo que Cristo hizo para que así tú puedas ser libre de ese resentimiento, de ese dolor, de esa amargura en tu corazón. Hermanos, la realidad es que muchas veces nos cuesta perdonar porque el orgullo nos lo impide. El orgullo nos hace pensar que lo que nos hicieron a nosotros es mucho más grave que lo que nosotros le hicimos a Dios. Tal vez no lo vamos a decir porque eso no suena piadoso, no suena espiritual, pero en nuestro corazón, cuando no perdonamos, lo que pasa es eso. No lo decimos de labios para afuera, pero en nuestro corazón pensamos que ofendernos a nosotros es algo imperdonable. ¿Cómo se atreve mi papá a ofenderme a mí? Y muchas veces es la raíz por la cual nos cuesta tanto perdonar, por la cual hay tantos hogares disfuncionales, tantos padres que no hablan con sus hijos, o tantos hijos que no hablan con sus padres, porque está el orgullo sembrado en el corazón. Y prefieren muchas veces mantener esa distancia antes que humillarse y pedir perdón. Saben que en Mateo capítulo 18 vemos una de las parábolas más claras acerca de lo que es el perdón. Esta parábola describe a dos deudores. Uno de ellos recibió la paga de una deuda infinita, impagable. Así alguien trabajara toda su vida, nunca podía pagar la deuda que este hombre tenía. Después de haber recibido este pago, cuando alguien le debía el equivalente a unos 3 meses de salario, este hombre no quiso perdonar. Se le olvidó la deuda que él había recibido, cómo él había sido perdonado de una deuda muchísimo más grande. Y cuando fue el momento de que él perdonara al otro, no pudo hacerlo. Y es lamentable. Miren lo que dice Mateo capítulo 18, finalizando la parábola en el verso 32. Dice ahí: entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La clave para perdonar a otros es recordar que hemos sido perdonados en Cristo. La deuda que teníamos en contra de Dios era infinitamente mayor que la deuda que puede tener nuestro prójimo contra nosotros al herirnos. Decía el pastor Jonathan Edwards, preguntaba de forma retórica, él dijo: ¿de verdad crees que las ofensas que te ha hecho tu prójimo son peores que la que tú le hiciste a Dios? ¿De verdad crees eso? ¿Crees que las ofensas que tu prójimo te ha hecho a ti son más graves que lo que tú le has hecho al creador del universo? Hermanos, es fundamental como padres que aprendamos a perdonar. Hay hijos que nos van a herir. Hay hijos que van a tener comportamientos o actitudes que van a hacernos sentir muy mal.
Pero eso no debe cambiar el hecho de que como padres imitadores de Dios debemos perdonar. Debemos perdonar porque hemos sido perdonados en Cristo. La siguiente cualidad que podemos aprender de un padre imitador de Dios, vamos en la letra R. La R es un reconciliador. Este padre ahora tiene que lidiar con otro personaje. No solamente tuvo que lidiar con el hijo pródigo en su rebeldía y luego en su arrepentimiento, sino que ahora aparece otro personaje dentro de la historia, el llamado hijo mayor. Lucas capítulo 15 en el versículo 25 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Verso 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Imagínense, no quiso entrar a la casa de su padre. El hijo pródigo, a pesar de su error, a pesar de que había ofendido grandemente a su padre, al final se arrepintió y volvió a casa. Pero este hijo mayor, que había estado mucho tiempo con su padre, dijo: no, así yo no voy a entrar. No, yo estoy enojado, estoy molesto y no quiero ver ni siquiera a mi hermano. Imagínense eso. El hijo mayor estaba enojado y ofendido con su hermano y con su padre. Pero la actitud del padre ante otra vez un hijo necio, un hijo insolente, él no le echó más leña al fuego. Él no le dijo: bueno, tú eres, ¿a ti qué es lo que te pasa? Cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? ¿Qué tal este hijo ahora con la que me va a salir? Ahora se cree el dueño. No, él no le echó más leña al fuego, él no quiso imponerse sobre ese hijo. De hecho, él buscó la paz entre los hermanos. Él sabía que la relación entre ambos no era la mejor, pero la actitud de este padre es una actitud muy humilde. Él está rogando a su hijo mayor que entre. Le está diciendo: bueno, ven, no, supera eso, pasa por alto esa ofensa. Entiende de que la razón por la que he recibido a tu hermano es porque estaba perdido y ahora fue hallado. Y eso es motivo de gozo, eso debería alegrarte a ti. Y le empieza a rogar. ¿Saben que en Santiago capítulo 3 también nos muestra el contraste que hay entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios? Santiago capítulo 3 en el versículo 16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La respuesta de este hijo mayor no era menos ofensiva que la del hijo pródigo, porque básicamente ambos le estaban diciendo al padre: tú como padre no nos importas, solo nos importa lo que nos puedes dar. Él estaba enojado y ofendido, el hijo mayor, porque él no había recibido ni siquiera un becerro. Lo que le ofendía era que su hermano recibiese algo que él consideraba que no merecía. Esa era la ofensa, ese era el enojo. Y saben que era una oportunidad también para que el padre le hubiese dado 3 correazos. No sé qué es lo que le pasa. Yo soy su papá, yo soy el que decido qué hago con mi plata, no es suya, usted no la trabajó. Pero con mucha paciencia, con un carácter reconciliador, con un carácter pacificador, este padre
se acerca y con mucha ternura. Es impresionante eso. Lucas 15, en el verso 29 dice: mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que has consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Pueden ver el rencor que había en el corazón de este hijo mayor? Tanto así que le dice: cuando vino tu hijo, como si no fuese su hermano, cuando vino tu hijo, ¿cómo vas a reaccionar así? ¿Cómo le vas a dar tantos bienes? ¿Cómo vas a hacer una fiesta? Y yo que te he servido tantos años, a mí ni un cabrito. Pero hermanos, esta era una oportunidad también para que el padre se hubiese impuesto, para que el padre hubiese echado mano de su autoridad y haber sacudido un poco a este hijo mayor. Pero hermanos, es impresionante. En el versículo 31, cuando dice: él entonces le dijo, hijo, en el idioma original es una palabra distinta a la palabra hijo que se ha venido utilizando en toda la parábola. La palabra que aparece ahí como hijo en el idioma original es una palabra que inspira mucha ternura. Básicamente es como si este padre le estuviese diciendo: mi ternurita, mi cascarrabias, mi hijo amado, mi primogénito. Era una palabra que denotaba mucha ternura. Él usa este adjetivo en medio del enojo que tiene evidentemente el hijo mayor para llevarle a reflexionar. Hermanos, y eso nos lleva al quinto o la quinta cualidad que debe tener un padre que sea imitador de Dios, y es que un padre debe enseñar con ternura. Enseñar con ternura y paciencia. Yo creo que una de las cosas que más daño nos ha hecho, sobre todo en Colombia, a través del machismo cultural y demás, es que nos han vendido la idea de que el hombre no puede expresar sus emociones, de que el hombre tiene que estar siempre fuerte y que de alguna manera mostrarse tierno, mostrarse amable, mostrarse vulnerable, es como una señal de debilidad. Yo creo que muchos venimos tal vez de ese trasfondo, pero lo que la palabra de Dios nos muestra aquí en este pasaje es que un padre puede ser tierno con sus hijos. Eso no quiere decir que el padre va a ser complaciente o que no va a establecer límites en su hogar, pero sí puede hacerlo con ternura. Puede hacerlo con un amor fraternal por sus hijos, y eso no le resta autoridad. Eso no hace que el padre sea menos dentro del hogar, sino que muestra más bien el carácter de Dios, porque Dios es tierno con sus hijos. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, ahí podemos ver al apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un personaje muy interesante porque, según vemos en la palabra, no fue alguien que fuese un padre biológico, pero fue alguien que tuvo muchos hijos en la fe. Y la manera como él trata a sus hijos en la fe pone en evidencia mucho de lo que un padre biológico necesita implementar también con sus hijos. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 7 al 8. Miren lo que dice Pablo. Antes fuimos, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Antes fuimos tiernos. ¿No se supone que un hombre no es tierno? Un hombre siempre es fuerte. Dice Pablo: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Porque habéis llegado, a sernos
muy queridos. La ternura forma parte de la paternidad. Tratar con ternura a nuestros hijos, aun cuando están tomando decisiones necias. Porque miren que la parábola termina y no nos dice si el hijo mayor entró a la casa. Ahí queda la historia. No sabemos qué pasó. Por lo menos el hijo pródigo sabemos que se arrepintió y volvió a la casa. Pero el hijo mayor, al menos hasta donde termina la historia, parece ser que no quiso entrar a la casa. Miren hasta dónde lo llevó el orgullo. El creer que él era merecedor porque él se había portado bien. Y saben que eso muestra hasta cierto punto dos extremos que vemos en los seres humanos. Hay personas que creen que este mundo les puede dar satisfacción, como el hijo pródigo. Y esas personas terminan apartadas del Señor, apartados de la casa del Padre, viviendo para sí mismo, despilfarrando lo que el Señor les ha dado, hasta que un día el Señor llega a sus vidas, son transformados por Él y luego vuelven a casa de su Padre. Pero también existe otro tipo de personas. Personas que tal vez moralmente no son considerados lo más bajo de la sociedad. Personas que tal vez se creen buenas personas. Personas que incluso piensan que si Dios colocara en una balanza sus buenas obras y sus malas obras, ellos ganarían en buenas obras. Hay personas así. Y esas personas son como el hijo mayor. Muchas veces es más difícil que el hijo mayor vuelva a casa, porque el hijo mayor se cree bueno. Por lo menos el hijo pródigo puede reconocer su debilidad, puede reconocer que ha estado actuando mal, pero para ambos, para el que de pronto tiende a ser un hijo pródigo y para el que tiende a ser un hijo mayor, lo que se necesita es un padre tierno, que los pueda enseñar con paciencia, con amor, para que esos hijos puedan venir a los pies de Cristo. Decía el pastor Juan Manuel Vaz, la paternidad cristiana exige ser servidores, no autoridades autoritarias. La paternidad cristiana exige ser servidores. ¿Tú sirves a tus hijos? ¿Tú les amas? ¿Les hablas con ternura? Dios te habla a ti con ternura. Dice la palabra en Jeremías, con amor eterno te he amado. ¿Cómo le hablas tú a tus hijos? ¿Le hablas con la ternura que habló el padre en esta historia del hijo pródigo? ¿O estás hablando a lo santandereano, seco? Es importante, hermanos, que como padres podamos enseñar a nuestros hijos con ternura y con paciencia. Entonces, hermanos, resumiendo lo que hemos visto que un padre imitador de Dios debe, letra P, proveer integralmente para sus hijos. No solo económicamente, no solo espiritualmente, de manera integral. Un padre imitador de Dios también debe amar incondicionalmente a sus hijos, sin importar lo que nuestros hijos hagan, son nuestros hijos y debemos amarlos como tal. Letra D, un padre debe estar dispuesto a perdonar. Si usted tiene un hijo pecador, tiene que aprender a perdonar. No hay otra alternativa. Usted debe ser un padre dispuesto a perdonar. También la R, vimos, un padre debe ser reconciliador, que busque la paz en el hogar. Los que son padres de varios hijos, a veces hay problemas entre ellos. A veces el hijo menor quiere matar al mayor o viceversa. Y es ahí donde el padre reconciliador, pacificador, debe estar propendiendo la paz en esa casa. Y por último vimos que un padre enseña con ternura y paciencia, aun cuando sus hijos sean tan obstinados como el hijo mayor. Porque fue al hijo mayor que le habló con más ternura, utilizando esa palabra hijo. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Hermanos, hay un dicho popular que dice que un hijo no entiende a sus padres hasta que le toca ser padre. Un hijo no entiende a sus padres hasta que le toca
ser padre. Pero para la temática de hoy vamos a cambiar un poco esa frase. Hoy podemos decir que un padre no entiende lo que significa ser padre hasta que Dios se convierte en su Padre Celestial. Hasta que usted no tenga una relación personal con Dios, que es Padre, usted no va a poder vivir los principios que hemos estudiado hoy. Humanamente es imposible. Para ser padres imitadores de Dios necesitamos conocer a Dios. No hay otra alternativa. Efesios capítulo 5, en el versículo 1, miren lo que dice ahí la palabra. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios como hijos amados. ¿Pueden ver la conexión? Para yo ser imitador de Dios, tengo que ser un hijo amado. Y para ser un hijo amado, tengo que haber puesto mi confianza en Jesús. Dice en Juan capítulo 1, en el versículo 12, dice ahí la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted ve que ninguna de estas 5 cualidades está presente en su vida, es probable que la razón es que usted todavía no es un hijo de Dios. Y si usted no es un hijo de Dios, pues ¿cómo lo va a imitar? Para que podamos ser padres, imitadores de Dios, necesitamos volvernos a Él. Volvernos así como el hijo pródigo lo hizo. Sin excusas, sin culpar a otras personas, sin culpar las circunstancias, no. Viniendo ante Dios y diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Tú has dicho en tu palabra: no mentirás, yo he mentido. Tú has dicho en tu palabra: honrarás a padre y madre, yo los he deshonrado. Tú has dicho: no robarás, y yo he robado. Reconozco mi culpabilidad y vengo ante ti. No soy digno de ser tu hijo. Vengo ante ti y si me quieres poner como un jornalero, estoy dispuesto a hacerlo. Si tú haces eso con un corazón contrito y humillado, si tú vienes a Dios, créeme, por esta misma palabra que hemos estudiado hoy, que el Padre te va a recibir. El Padre va a hacer fiesta, se va a gozar. Dice la palabra que hay gozo delante de los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Hoy puede ser el día de salvación para ti. Hoy puede ser el día en que tú recibas la potestad, el derecho de ser hijo de Dios. Y que Dios pueda gozarse en eso. Y que sobre esa base, esa nueva identidad que tienes en Él, ahora tú puedas vivir como el Padre que Dios quiere que seas. Ahora tú puedas imitar al Padre Celestial, a ese Padre que provee integralmente para sus hijos, ese Padre que ama incondicionalmente, ese Padre que está dispuesto a perdonar, ese Padre que es reconciliador, ese Padre que enseña con ternura y paciencia. Solo vas a poder vivir estos principios si primeramente rindes tu vida al Señor. Entonces, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para rendirte ante Dios? ¿Qué esperas para reconocer que al igual que el hijo pródigo has estado apartado? Has estado despilfarrando lo que Dios te ha dado, viviendo conforme a tu propia sabiduría. ¿O qué esperas para reconocer que tal vez eres como el hijo mayor? Tal vez te crees bueno. Tal vez piensas que tú mereces el favor de Dios. Si esa es tu condición, tú estás igual o peor de perdido. Tú necesitas arrepentirte y reconocer que tú eres un vil pecador y que la única esperanza para ti como hijo mayor es que te humilles y es que reconozcas a Cristo como único y suficiente Salvador de tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta parábola del hijo pródigo o esta parábola del Padre amoroso y perdonador. Ayúdanos a recordar que esta parábola ejemplifica las cualidades paternas que tú posees. Ayúdanos a recordar
que como hijos amados estamos llamados a ser imitadores tuyos. Ayúdanos a recordar que si queremos ser buenos padres, padres que reflejen el carácter de Cristo, necesitamos que sea tu palabra quien nos gobierne. Necesitamos primeramente habernos humillado, habernos arrepentido delante de ti, como ese hijo pródigo cuando volvió en sí, reconoció que estar entre los cerdos era una pérdida de tiempo, cuando en la casa de su padre había provisión. Ayúdanos, Señor, de la misma manera, si hay personas que están escuchando este mensaje, que todavía se están revolcando entre los cerdos, que están viviendo apartados de tu voluntad, apartados de tu casa, Padre, que tú hoy los llames al arrepentimiento, que tú hoy les demuestres tu amor salvífico, ese amor que puede llegar a la vida del pecador y mostrarle que sin importar su suciedad, sin importar lo malo que haya hecho, en ti, solo en ti hay salvación para su alma. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a ser conscientes de que te necesitamos. Ayúdanos a recordar que para ser padres imitadores tuyos, primero necesitamos fortalecer nuestra relación contigo. Necesitamos ser conscientes que solo como hijos amados podemos imitar a nuestro Padre Celestial en el hogar, en nuestra casa. Padre, ayuda a todos los padres que estamos aquí, todos los que hemos estado escuchando este mensaje, para que podamos llevarlo a la práctica, para que seamos conscientes que es nuestra responsabilidad el cuidar, el salvaguardar el bienestar espiritual de nuestra casa. Padre, ayúdanos, Señor, a ser imitadores tuyos, ayúdanos a poner por obra lo que hemos aprendido. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.